Vamos ahora a hablar del Líbano, un país que se encuentra sumido en una gravísima crisis económica, social y política. Hace unos días el primer ministro Saad Hariri presentó su dimisión tras meses de bloqueo político y disputas con el presidente Michel Aoun. Le podría sustituir en el cargo un viejo conocido de la política libanesa, Najib Mikati, un multimillonario que ya ha sido primer ministro anteriormente. Si ese gobierno saliera adelante, Mikati tiene ante sí una tarea muy complicada: intentar sacar al Líbano del pozo económico en el que se encuentra y también luchar contra el desánimo y el descontento entre gran parte de su población. Bashir Mohamed Lassen es periodista, fundador del portal España en Árabe, traductor y analista. Hola Bashir, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Mario, buenas tardes. Bashir, nuevo intento por sacar al Líbano del caos, ya van unos cuantos en el que está sumido este país, ¿no? ¿Tiene posibilidades de sacar adelante este gobierno, de salir adelante este gobierno de Mikati, que es una especie de líder reciclado que cuenta con enemigos dentro del sistema? Bueno, muchísimas gracias Mario por invitarme para hablar del tema del Líbano y nada, digo que la crisis del Líbano es una crisis aguda. Como bien se sabe, como has avanzado, desde el 2019 el Líbano vive una seria crisis económica, política, social y de diferentes índoles. Esta crisis se manifiesta en el retraso en las reformas y la reformación del nuevo gobierno, que ya es el tercer primer ministro que se encarga de esta tarea y se fracasa después de que Hariri mismo anunciara que se fracasó en el intento de formar un gobierno. Najib Mikati es parte de la crisis, es parte del problema, es parte de la élite política. Exacto, eso es lo que me pregunto. Claro, ¿cómo va a contribuir a ayudar a solventar el problema una persona que forma parte del problema, ¿no? Y de esas élites tan criticadas? Sí, Najib Mikati se ve como ve la mayor parte del pueblo libanés, lo ven como parte del problema. Además es un empresario muy rico, que su fortuna hay, digamos, ciertas acusaciones de corrupción de su fortuna, porque era parte de la élite política en primera y segunda línea del Líbano durante los últimos tres décadas como mínimo. Entonces, el problema es traer una cara nueva de fuera del círculo político y del Líbano, y nadie en Líbano, por lo menos el pueblo libanés, según seguimos las noticias que llegan de allí, no hay mucha esperanza de que Najib Mikati pudiera triunfar en la misión que ha fracasado el Hariri hace 9 meses intentando formar un gobierno. El propio Mikati, en una entrevista ayer con el periódico An-Nahar libanés, afirmó que él no tiene ninguna solución mágica que le va a sacar de la manga. Exacto, pero sí, que cree que hay un cierto ambiente positiva a nivel internacional. Hablamos particularmente de las partes involucradas de forma directa o indirecta en Líbano. Francia en primera línea, en segunda instancia hablamos de Irán y de Arabia Saudita, de Moscú, de Estados Unidos, entre otros actores internacionales. Él se ve positivo, dice que hay indicios de que puede conseguir formar un gobierno, pero la clave del problema está en que los diferentes partidos políticos en Líbano no quieren un gobierno de independientes. Lo que quieren es un gobierno político que puede sacar el país de la crisis que está viviendo. A cambio, la población rechaza todas las caras y todos los partidos que han llevado al país a esta crisis. Y ahí está el problema, en lo que quiere el país y lo que quieren los que están en el poder. ¿Cuál sería el principal reto de Mikati si lograra sacar adelante el gobierno? ¿Sacar al país de la crisis económica y evidentemente desbloquear esa ayuda internacional que está ahí pendiente? Pues no se puede hablar de ninguna de las maneras de un reto principal. Lo que hay son retos principales, muchísimos retos, muchos retos. Voy a mencionar solamente 2 datos que a mi juicio son llamativos.
en un reportaje de el periódico The Telegraph británico, mencionó que los gobiernos extranjeros son reacios a brindar ayuda al gobierno libanés, como ya se sabe que el gobierno mismo es ampliamente condenado por la ineficacia y por la corrupción, pero que la crisis ha llegado hasta el ejército, que ha dicho el periódico británico que el ejército ya no puede ofrecer dietas a sus soldados. Y eso nos lleva a un dato curioso, que la crisis del Líbano de 1975, cuando el Líbano se dividió, hemos pasado por algo similar, que es cuando estalló la crisis, el ejército se dividió. Cada soldado se fue a la milicia que está formada por su etnia o por su secta o por su región. Entonces, el periódico británico ha hecho una especie de comparación de que puede que si llegamos a este punto donde los soldados se mueren de hambre en sus cuarteles, entonces puede que les llame su secta, los cristianos van con las milicias cristianas, sí. Los chiitas con Hezbollah y los sunitas con el Hariri. Entonces, ¿volvería la violencia, tú crees, Bashir? Exacto, ese escenario ya está sobre la mesa de la guerra civil libanesa, que duró del 75 hasta 1990. Entonces, los mismos datos que el ejército no tiene para comer, no tiene para dar los sueldos a sus soldados. Entonces puede que las sectas y por ejemplo, Hezbollah es una milicia que está bien armada, tiene mucho dinero que puede financiar, puede llamar a los... si llegamos al fracaso político y social, ya llegamos al precipicio, puede que el ejército se divide y cada uno va defendiendo su bando. Ese es un dato curioso. El segundo dato es que las mujeres en el Líbano y las chicas generalmente ya no pueden comprar lo que es los productos de la higiene femenina, que han subido su precio 500%. Por lo tanto, se habla ya de una crisis que ya no afecta a la clase obrera o la clase media, sino que a todas las mujeres. Ese es un reportaje también que salió hace 3 días. Entonces, donde ves en la sociedad libanesa, todos los colectivos, toda la sociedad le ha tocado la crisis de una forma u otra. Por lo tanto, los retos que están sobre la mesa para Mikati, primero, evidentemente, lo político, que es formar un gobierno para poder recibir ayuda internacional, porque Francia está presionando a la Unión Europea que si no se forma un gobierno nuevo en Líbano, no hay ayuda que va a dirigir al Líbano, también la ONU. Pero que también la ONU ha desvelado en un informe que 250 millones de dólares, que son el 50% del presupuesto destinado a los refugiados que viven en el Líbano, ha sido robado este dinero. O sea, el 50% de la ayuda destinada a los refugiados, que ya se entregó, ¿no? Sí, ya se ha desviado, ¿no? No se sabe nada de ese dinero, curiosamente. Por la corrupción no se sabe. Los bancos pues cambian la manera del cambio de divisas, ponen un precio muy alto, más alto de lo que es en realidad. Entonces estamos hablando de una crisis de diferentes índoles, en lo político, en lo social, lo económico, hasta en el ejército. Y por lo tanto, aunque en un respuesta resumida, no hay ningún reto principal para Mikati, sino hay diferentes, no tiene otra opción que formar gobierno, pero soy muy pesimista, como muchos conocedores del tema del Líbano, de que van a ser responsables por una vez los líderes políticos del Líbano. Yo me pregunto, Bashir, ¿cómo ha entrado este país en esta deriva en la que se encuentra? Porque el Líbano recientemente ha sido un país próspero, ha sido un país dentro de la región de los que mejor estaba. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Bueno, esa es una pregunta muy importante. El Líbano sí, ciertamente se puede decir que es un país próspero después de sobre todo después del acuerdo de Taif de 1990, que puso fin a la guerra civil libanesa.
pero el reparto era una solución en su momento, el reparto del poder, y ahí está el problema. El problema está en el reparto del poder. Era una solución para poner fin a la guerra, como lo era, por ejemplo, en España, la Constitución del 1978, que es hay que poner fin a la guerra y hay que poner fin a la dictadura, y buscar la transición. Entonces se busca lo que es aceptable para todas las partes políticas. En el Líbano se hizo también de la manera que se pudo en su momento, en 1990. Pues se hizo el reparto del poder a base de religión y de secta, y no a base de ideologías, por ejemplo, como es en España, la izquierda, la derecha, los comunistas. Entonces, ahí está el error. Eso lo que hizo es que cada secta o cada colectivo social o religioso en el Líbano se refugia y ve a sus representantes como su único defensor delante del Estado, de las instituciones del Estado. El presidente de la República, según el acuerdo de Taif, tiene que ser cristiano. El primer ministro tiene que ser musulmán sunita y el presidente del Parlamento tiene que ser musulmán chiita. Entonces, las campañas de propaganda, las campañas electorales, por ejemplo, se hacen a base de eso, a base de la secta. Y el candidato no tiene que convencer a todo el pueblo libanés de su programa electoral, en la parte económica, social, cultural, etcétera, sino basta con convencer su secta, porque es la que es su gente, y ese es un error a largo plazo. Se vio que es un error gravísimo para el país. También se hizo, el Líbano depende no es un país que tiene petróleo, no es un país que tiene riqueza natural, sino depende de la ayuda internacional que le ha estado brindando los ejes Riad, Teherán, París, Moscú. Depende de la ayuda también de la ONU, también depende un poco del turismo cuando hay estabilidad, y de sus inmigrantes que están fuera, los envíos que hacen de divisas. Y todos esos factores no son estables. Si no hay estabilidad política, todo eso se puede volar. Por lo tanto, hemos llegado a esto gracias a, como causa, este tipo de comportamiento de la élite política en el Líbano, pero también por el acuerdo de Taif de 1990, que la población libanesa ahora mismo pide que no se repite el mismo error y que se acabe ya por una vez, porque la generación que llevó a cabo la guerra civil ya no es la que ahora Claro, ya no es la mayoritaria, o sea, claro, se ha envejecido y ahora hay una generación muy joven que está muy desencantada, sí. Exacto, una generación que no cree en ese acuerdo y que cree que ya es del pasado y que hay que restablecer una paz social, hay que las instituciones políticas del Estado tienen que ser basadas en la democracia real, en la representación real, y no a través de la secta y a través de la religión, etcétera. Todos esos factores, y el principal es la corrupción política, porque no hay realmente un control en el Líbano que se ha llevado a cabo. Los bancos hacen lo que les dio la gana prácticamente durante los 30 años, con el cambio de divisas. Ahora mismo se está descubriendo muchísima corrupción y nadie es capaz de controlar a nadie ni meter a nadie en prisión. Fíjate que en el año 2020, después de la explosión del puerto de Beirut, todavía no hay ninguna comisión que puede sacar un informe judicial verdadero de quién fue el responsable y de quién, de momento, nada, porque es que nadie puede decirle nada a nadie de la élite política. Sí. Todos tienen trapos sucios y todos le dan miedo de que se les descubra, exacto. Sí. Perfectamente. Y también lo que está pasando ahora mismo es la electricidad ha encarecido, los suministros de medicamentos, los alimentos, la gasolina, etcétera. Y no hay ningún político que pueda tomar medidas porque estamos cerca de las elecciones. En mayo del 2022 tocan las elecciones, pero también por la formación de gobierno nadie quiere quedar mal o tomar una medida que puede ser drástica, pero que puede salvar al país. Entonces, nadie quiere tomar una medida responsable por temor a que pierda las elecciones. Eso es, la única víctima de eso es el pueblo libanés.
Pues Bashir Mohamed Lassen, periodista fundador del portal España en Árabe, traductor y analista, muchísimas gracias por explicarnos mejor la situación actual en el Líbano y sobre todo de dónde viene, ¿no? Muchísimas gracias por estar en el programa. Gracias a ti, Mario. Un abrazo. Siempre encantado de estar aquí.